Pues hola galácticos, ¿cómo están? Yo soy María Fernanda Rubio. Este, hoy es, déjenme ver la fecha, domingo 20 de marzo del año 2022. Hace muchos años bueno, no hace muchos años, fue en el 2021. Yo grabé un video que hablaba justamente que yo estaba viviendo un cambio un cambio físico y psicológico, vaya. En aquel entonces pues yo perdí mucho peso. O sea, yo pesaba 138 kilos y en 6 meses llegué a pesar 101. Pero pues, o sea, estuvo súper bien mientras estuve en el cambio y así. Pero, y aquí mi triste historia, amigos, me dio depresión. Me dio depresión y ansiedad. Y pues todo se fue a pique. Todo se fue a pique. O sea, de que todo iba súper bien. Yo sentía que mi amor propio crecía, pero, o sea, yo me miraba al espejo y aunque yo estaba perdiendo peso, yo me seguía sintiendo mal. Siempre me decía a mí misma que no iba a ser suficiente, que pues que en algún momento iba a volver a caer en lo mismo, que no valía la pena esforzarme. A final de cuentas siempre me seguía sintiendo fea, me seguía sintiendo una persona insuficiente que no merecía pues estar feliz, una persona que no merecía hacer lo que todos los demás hacían porque estaba mal el ser yo. ¿Qué pasa, amigos? Esto es lo que pasa cuando vives bullying y pues maltrato psicológico desde tu infancia. A ver, ¿qué pasó conmigo? Es más, déjenme ver si los voy a acomodar aquí. No los quería acomodar aquí porque se me ve la papada. Pero bueno, amigos, ya que nos estamos sincerando, pues ya que les voy a mostrar un poquito más de mí o que les voy a platicar. Realmente estos videos que voy a empezar a hacer van a ser como videos terapéuticos para mí. O sea, videos que a mí me ayuden. Pues bueno, hace como... ¿Cuándo fue? Fue como en agosto, septiembre. En septiembre más o menos del año 2021 empecé a pasar un proceso psicológico y psiquiátrico porque me deprimí. Entonces yo no sabía por qué yo me sentía mal, yo no sabía por qué yo me quería morir. Yo me quería morir, de verdad. O sea, yo me miraba y pues yo no era suficiente para mí. Entonces yo suponía que no iba a ser suficiente para los demás ni para el mundo. Todo esto comenzó... A ver, voy a empezar a contar mi triste historia. No es cierto, amigos, no es triste, pero es una historia real, o sea, es mi vida. Todo comenzó desde que era niña. Todo comenzó desde que era niña. O sea, yo desde pequeña empecé a subir de peso. Tanto por genética como malos hábitos. Mis papás, pues, siempre me consintieron, quizás uno más que otro. Y esto es algo importante. Yo jamás le voy a echar la culpa a mis papás, ¿saben? Porque pues al final de cuentas ellos hicieron lo que creyeron mejor para mí. Y pues sí, o sea, fui feliz en ese momento y todo. Pero nunca jamás dejen que un niño decida respecto a su alimentación del todo. Porque, porque cuando somos niños no somos conscientes. Entonces no vemos las consecuencias de pues comer mal, solo disfrutamos el momento. A todo esto le aunamos que yo empecé a subir de peso a una edad muy chica, o sea, muy pequeña. Yo tenía 4 años cuando yo ya era una niña llenita. No era obesa, o sea, simplemente era una niña que estaba un poquito pasada de su peso normal. Entonces yo era pues rellenita, o sea, tenía de que uno que otro rollito, pero no muy grande, o sea, todo tranquilo, estaba dentro de lo normal. ¿Qué pasó? Luego entré al kinder. Mi primer bullying, mi primer acercamiento a ser juzgada y atacada. Cuando era niña, pues, obviamente, en aquel entonces a mí me empezaron a hacer bullying, pues, por mi peso. Y yo me sentía mal.
Entonces, la única manera que yo aprendí para defenderme de eso fue la agresión física, que al principio no lo hacía, a mí me agredían, yo no agredía. Pero mi mamá me dijo un día, como buena mamá mexicana, así yo creo que a muchas personas se lo dijeron de niños, de que si te vuelven a pegar, aparte yo te voy a pegar. Esa frase me marcó, así de que a mí nadie me vuelve a tocar, entonces ahora era yo la que agredía a la que me hacía bullying. Y pues todo estuvo pues relativamente bien dentro de lo normal hasta que entré a la primaria. Ahí fue donde todo se descontroló. Cuando yo entré a la primaria, yo creo que ha sido una de las cosas que más me marcaron, ¿saben? Ahí comprendí por primera vez que no es verdad eso de que los niños no tienen maldad. Porque sí, cuando uno es pequeño llega a ser muy cruel. Llegas a ser muy cruel, más si tus padres o la persona que te está criando no te inculca pues sentir empatía hacia los demás. Se supone que cuando eres niño, a lo mejor esos valores, sentimientos están un poco como que más escondidos porque pues no los comprendes del todo. Pero yo creo que como que es parte de la crianza que te enseñen esas cosas. O al menos a mí desde pequeña me inculcaron eso. Por eso a mí me hacía sentir mal el agredir a otros. Y no es que yo quisiera agredir a otros. O sea, a mí me agredían. Por eso yo, en respuesta, les regresaba la agresión. Lo cual no era correcto porque hay muchas maneras de tratar una agresión. Pero pues, por ejemplo, cuando yo entré a la primaria, me decían de cochi, de que me jalaban el pelo, me agarraban las cosas, me gritaban groserías, no se querían juntar conmigo. Obviamente a mí me daba vergüenza comer frente a los demás porque me juzgaban, o sea, me trataban mal solo por estar gorda. Entonces, yo no sé, yo tuve unos pues agresores, unos bullies muy crueles. De verdad, no me estoy victimizando, porque de verdad no es mi intención victimizarme, simplemente es como que contarles desde mi punto cómo yo viví todo eso. O sea, a mí me agredían y llegó el punto en el que yo también los comencé a agredir. Yo, si me decían de cosas, yo los correteaba y luego les pegaba uno que otro puño. Incluso una vez, de esto yo no estoy orgullosa, pero una vez me tocó tirar a un niño de un árbol. Porque el niño me dijo de cosas, me dijo de que gorda, lo típico, ya ni me acuerdo qué me dijo el niño. Yo solo sé que me insultó. Entonces yo lo correteé y se subió a un árbol que estaba en mi primaria, un árbol alto, grande. Y bueno, pues yo le tiré piedras y el niño se cayó. Entonces, bueno, después de eso tuve un reporte en la escuela, mi mamá fue, me acusaron. Luego fue como de que pues mi mamá sabía que yo me defendía. Entonces mi mamá pues habló con la señora, con la directora, todo bien, ¿no? Y como yo era una alumna muy destacada, o sea, una alumna muy buena, estoy hablando de que era alumna de 9.9 porque siempre tuve 9 en matemáticas, pero una alumna casi de 10. Entonces la escuela prefería como que mantenerme pues ahí, hasta que llegó un punto de que me cambiaron de primaria. No exactamente por la cuestión del acoso y así, sino por cuestiones personales, ¿no? De que mi hermano entró a una secundaria, porque él me lleva 4 años, mi hermano mayor. Y a mi mamá le gustaba como que tenernos en el mismo lugar, porque más fácil por cuestión de transporte, todo eso, ¿no? Así como de que también, pues uno cuidaba al otro. Entonces, yo entré a un colegio de aquí de mi ciudad. Yo vivo en Los Mochis. Ese colegio se llamaba Colegio Valladolid Urbano, que es uno que está para el fondo de la ciudad. Y nosotros le decíamos el Rancho Dolid. Porque básicamente era como estar en un rancho. Ni siquiera había agua potable para tomar, para beber de las llaves ni nada. O sea, era agua sacada del canal.
bebíamos agua purificada que ellos compraban para la escuela, que de hecho, pésimas condiciones, el agua sabía a cloro, o sea, tal cual. Te quedabas con más sed cuando bebías el agua. El punto es que luego cuando yo me cambié a esa primaria, yo dije, se van a calmar las cosas. Pero no, los niños pues se burlaban de mí, incluso algo que me quedó muy marcado, me postularon de reina de la primaria. O sea, de esas veces que te hacen de que ser candidata aquí en México. Pues cada vez que va a ser festejo del Día del Niño, agarran una candidata de cada grupo de la primaria y a un candidato. A eso se les llaman candidatos a rey y a reina. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen diferentes dinámicas donde las personas de los grupos de los candidatos los apoyan para pues que alguno se corone en el festival escolar. Pues bueno, a mí me lanzaron como candidata, pero solo para reírse de mí. O sea, yo no tuve compañero y los niños pues se reían, se burlaban de mí. Yo siempre como que en ese entonces intenté quitarme agresividad y sustituirla por dar a conocer una faceta diferente de mí. O sea, en vez de yo agredir, porque debo admitir que sí agredía a varias personas que me agredieron en esa escuela, incluyendo al hijo del director, que luego me quitaron mi gafet. Fue un caos. Bueno, el punto es que cambié esa faceta de agresión por la faceta de una falsa identidad, donde yo siempre demostraba que a mí no me importaba nada, que yo tenía una súper autoestima, un súper amor propio, que lo que me dijeran a mí se me resbalaba totalmente. Entonces, pues entre más yo les demostraba que no me afectaba, más hacían cosas para afectarme. Y así siguió siendo mi vida, o sea, escolar, de que me tocó cosas feas, como de que me escribieran cartitas diciendo que les gustaba y que pidiéndome que fuera su novia, y luego miraba que todos se hacían bolita y se estaban riendo, estaban esperando mi respuesta para burlarse de mí, como si estar conmigo fuera como que, no sé, o sea, como si yo fuera una persona de otro planeta, o sea, que no valiera nada. Pero son cosas que dicen, ay, es que son niños, no tienen maldad. Pero son cosas que van afectando el autoestima de la otra persona. ¿Qué pasó? Luego entré a la secundaria. En la secundaria la cosa empeoró. Tuve buenos amigos, pocos, muy pocos. Pero fuera de eso, me tocó que los niños me invalidaban. Yo decía algo, no me ponían atención o no me tomaban importancia. Pero yo notaba que las niñas de mi salón, que en aquel entonces estaban más desarrolladas, que ellos consideraban guapas, bonitas, a ellas sí, lo que ellas dijeran era ley. Y a mí me ignoraban totalmente. O por ejemplo también me tocó que se burlaran de mí no solo por mi peso, sino por mi físico, por yo querer tener esa autoestima, yo demostrarles que yo me quería y que me amaba. Me decían ridícula. Llegué a recibir mensajes incluso de personas que yo no conocía, que yo no trataba, diciéndome cosas feas como de que quedaba asco, que horrible, que mejor me matara, que le iba a hacer un favor a los demás. Y pues en mi búsqueda de aceptación yo siempre intentaba llamar la atención de una manera positiva, claro. O sea, no haciéndole daño a nadie ni por el estilo, sino por ejemplo, yo siempre he amado cantar. Lo he amado con toda mi alma. Yo creo que es el momento más bonito de mi vida cuando yo me puedo parar en un escenario y hacer lo que me gusta, ¿saben? Porque cuando estás en el escenario, toda la gente te mira, pero estás en total control, ¿saben? Es como de que te calmas, respiras y dejas de ser tú y te conviertes en la persona o sea, en lo que estás interpretando. Y cuando tú te conviertes en lo que estás interpretando y que no miras a nadie, no escuchas a nadie, solo eres tú. Y cuando termina,
esa luz que te da así en la cara y que reaccionas de que no estás sola, hay más personas y todo el mundo aplaudiendo, eufórico. Es una sensación de aceptación y de admiración hacia ti, de las demás personas. Entonces yo empecé a cantar, más bien a estudiar canto a los 11 años. Me gusta cantar desde que tengo memoria, o sea, desde que tengo 4 años cantaba. Cuando cumplí 11, yo estaba en primaria, decidí entrar por primera vez a una escuela de canto. Que a esta escuela de canto iba una niña de mi salón, que ahora somos amigas, pero antes sí como que yo sí sentía que había bullying por parte de esta niña y de sus amigas. O sea, yo me acuerdo incluso de una vez que pues hicieron un cartel de cerdito, le pusieron mi nombre y le pusieron un montón de granitos. Me llegaron a decir cara de pizza, cerdo. Incluso una vez me cortaron un pedazo de cabello en clase. Fueron cosas fuertes que el punto es que cuando yo quise estudiar canto, en aquel entonces esa niña pues puso en contra a todos los de mi salón, a todos los de mi grupo. Y todos pues me decían de cosas, como que yo cantaba feo, que yo fingía mi voz, porque yo desde niña tengo una voz muy madura para cantar. Siempre he cantado con una voz grave, una voz gruesa. Entonces obviamente no se escucha igual cómo yo hablo a cómo canto. Y es algo que los niños no entendían, porque pues es algo que no comprendían. Yo no sé por qué no lo comprendían y yo lo explicaba y pues no me hacían caso. Entonces cuando yo entré a la secundaria, yo destacaba por el canto, porque yo cantaba en eventos escolares, incluso en eventos para el Día de las Madres, Día de las Maestras, todo. Yo apoyaba a la escuela y eso me ayudaba porque me daba créditos a mí en la escuela. ¿Qué pasó? Pues que como yo era un blanco de atención, obviamente que al ser ese blanco de atención recibía tanto atención positiva como atención negativa. Entonces, pues yo empecé a tener problemas porque a mí me conflictaba mucho. Obviamente me empezaron a gustar los muchachos y ver cómo se burlaban de mí o cómo me hacían el fuchi o me hacían menos, me hacían inválida. Y no solo ellos, sino las niñas de su alrededor, incluso mi propia familia. Y mi familia materna, pues, son muy buenas. O sea, ¿cómo se los explico? Es que mi vida tiene muchos campos que han afectado en mi autoestima. Uno de los principales también fue mi familia. Mi familia paterna, de ahí viene la genética de estar gorditos. Mi abuela pues es obesa. Algunas de mis tías también tienen obesidad. Mis primas algunas. Es una cuestión genética. Pero pues en esta familia son de muy buen comer. Se come, o bueno, no es buen comer. Son de muy buen diente, porque es muy diferente comer bien, o sea, comer saludable, a comer, o sea, no quiero decir comer rico, porque cuando comes saludable también comes muy rico. Pero al menos en la dieta mexicana, cuando dicen, ay, comer rico muchas veces implica frituras, masas, un montón de cosas que no son saludables. Entonces, ¿qué pasó? Por parte de la familia paterna nunca hubo problema con mi peso. O sea, obviamente no me decían nada. Pero la familia materna, uy, fue tan diferente de que tienen o sea, yo sé que esto es como que un tema a debate, decir la palabra gordofobia. Pero bueno, mi familia materna es gordofóbica. Siempre han dicho que asco los gordos, que uy los gordos. Entonces, siempre hubo alguien de mi familia que me hacía sentir que estaba mal ser como yo era. Y ahora, aunándole a todo eso, mi familia, la gente de mi alrededor, o sea, mi mamá, mi papá y mi hermano, al contrario, ellos siempre echándome porras de que no, tú puedes, de que sal adelante, ten autoestima, quiérete, ámate, acéptate, sí. Pero llega un punto en que las personas
cuando se les mete tanta presión y se les mete tanto algo en la cabeza, o sea, las personas se creen, o sea, lo que tú les estás dice y dice y dice, o sea, agarra a alguien y críalo como un pato y siempre dile, eres un pato, eres un pato, eres un pato. Por más que esa persona crea que es un humano, va a llegar un momento en que va a dudar y va a perder de vista lo que realmente es. Eso me pasó a mí. A mí me dijeron tantas veces que estaba mal ser yo, que no era bonita, que pues era desagradable, que me lo tatuaron. Me lo tatuaron de verdad, totalmente, y eso me afectó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego cuando yo fui creciendo y yo fui queriendo hacer otras cosas, por ejemplo, pues querer tener novio o que me gustara alguien, yo nunca me sentí merecedora, ¿saben? Yo sentía que yo no podía gustarle a nadie, que yo no tenía nada bueno. Por más cosas que me dijeran que yo tenía, de que no, es que mira, eres buena persona, eres talentosa, que eres muy agradable, eres una persona muy humana. Yo no veía nada. Yo lo único que miraba era una persona obesa, fea y asquerosa, vaya. Entonces yo nunca jamás me permití tener contacto físico, de que intentaran besarme, algo. Era mi pánico, era mi terror. Entonces cuando yo empecé a intentar tener interacciones y romper mis miedos conforme fui creciendo, porque es natural obviamente experimentar todas estas temáticas conforme vas creciendo. Yo no podía, de verdad. A mí se me conflictuó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Era de que cuando alguien me iba a besar así, se me venía un recuerdo horrible. O sea, de que yo daba asco. Entonces, en automático, me alejaba. Me alejaba. Si alguien me decía que yo le gustaba, yo creía que era mentira. Que se querían burlar de mí por las diferentes veces que me lo intentaron hacer. O que más bien lo hicieron, que se burlaban de si a mí me gustaba a alguien. Entonces, llegó un punto en el que yo me aislé. Por más que me gustara una persona, no decía nada. Y si yo le gustaba a una persona, yo no le creía, yo no le daba la oportunidad, yo huía de la situación. Y viví así mucho tiempo. Mucho tiempo intenté ignorarlo, seguí haciendo mi vida. Empecé a intentar desarrollarme más en el canto. Intenté estudiar música, de hecho. Estudié 3 años música. Y pues la verdad es que yo no se me daba. O sea, el estudio en sí es diferente. Cantar solamente y estudiar música. En cuestión del canto me sentía como un pez en el agua. A la hora de estudiarlo se me complicaba más. Y yo me obsesionaba. Al inicio, de verdad, me obsesionaba tanto que pasaba horas y horas encerrada estudiando una línea nada más así para que me saliera bien al día siguiente en la escuela. Y luego iba a la escuela y no me salía, no lo daba. O sea, pareciera que no hubiera estudiado nada, que no hubiera hecho nada. Y luego el comentario de que te faltó estudiar. Y yo, o sea, tiempo e inversión de mi esfuerzo no fue lo que falló. A lo mejor el método era el problema. Pero yo no sentía que me impulsaran de alguna manera, a buscar más. Entonces llegó un punto en el que yo me quedé estancada. Me quedé estancada, me quedé en cero, así. Y yo no hallaba hacia dónde moverme. O sea, aunado a todo esto, en mi casa empezó a haber problemas familiares, vaya, de pareja de mis papás, donde nos inmiscuían. Entonces yo empecé a tener muchos problemas de ansiedad y yo me sentía mal. De hecho, cuando yo tenía 16 años, que yo creo que esto no muchas personas lo saben y a mí me dolía mucho contarlo, ahora ya estoy como que más tranquila con el tema. Cuando yo tenía 16 años,
pues pasó una situación en mi hogar donde pues yo me sentía muy culpable por algo que ni siquiera era mi responsabilidad, ¿saben? Y yo sentía que mi hogar, mi único lugar seguro, que vaya, imagínense, yo salía de mi casa y había gente que me trataba mal, me maltrataban, y luego yo volví a mi casa y era mi espacio seguro. Mis papás, mis pilares, las personas que siempre me han apoyado y que han estado para mí. Ahora llegaba al que era mi espacio seguro y no existía. Ya no estaba ese espacio seguro. Era una guerra constantemente. A todo esto yo cargar con un peso emocional que no era mío. Entonces, cuando yo tenía 16 años, intenté suicidarme por primera vez. Yo intenté suicidarme y gracias a Dios no pasó nada, gracias a Dios. Pues sí me enfermé, pero no me morí, vaya. Mis papás no se enteraron, yo lo oculté lo más que pude. El único que se enteró en aquel entonces fue mi mejor amigo. Y luego, pues yo ya tenía este antecedente, vaya. Y yo, cuando me empecé a sentir mal en la universidad, empecé a tener problemas con mi salud, no solamente con mi autoestima. Empecé a tener problemas, a mí me diagnosticaron ovario poliquístico. Las personas que han tenido ovario poliquístico me comprenderán cuando les digo que es un proceso pues algo tedioso, porque al menos yo tenía muchas hemorragias. Luego de las hemorragias no tenía mi periodo. Me salían muchos granitos, me sentía pues de repente como que extraña en cuestión de emocionalmente hablando. Y pues bueno, empecé a ir al ginecólogo, que mis respetos, el ginecólogo siempre me trató, ese ginecólogo me trató toda desde mi adolescencia para acá, o sea, o bueno, ahora actualmente no, pero desde mi adolescencia a una gran parte él me trató. Él me recomendó tomar pastillas anticonceptivas para tratarlo de los ovarios. Yo sé que no soy la única, estoy segurísima que no respondí bien ante las pastillas, porque me empezó a generar depresión clínica, todo por las hormonas. Entonces, en aquel entonces, yo no entendía por qué yo me sentía tan triste. Yo me sentía súper mal. Yo me la quería llevar tirada, llorando. Por cualquier cosita me enojaba, o sea, o me ponía súper triste. Entonces yo empecé a aislarme, pero yo me sentía mal. Empecé a dejar de ir a la escuela, no hacía tareas, a veces no entraba a clases, dejé de convivir con las personas. Llegó un punto en que yo me sentía muy triste. Entonces yo le empecé a decir a mis papás, es que de verdad yo no sé por qué me siento tan triste. Y creo que mis papás pues no imaginaban que fuera tan grave. Que yo les voy a decir algo. Esto es algo que yo quiero dejarle bien claro a la gente. La salud mental es tan importante como la salud física. Esto es, de verdad, es lo mejor que yo les voy a poder decir, el mejor consejo. Si tú te sientes mal, psicológicamente hablando, por favor, ve a terapia. Si puedes y tienes la oportunidad, de verdad, busca ir a terapia. Si tú no estás bien emocionalmente, mentalmente, la salud física tampoco va a estar ahí. Porque yo me sentía súper triste. Yo no sabía por qué yo me sentía tan mal. Y yo le dije a mis papás y mis papás no le tomaron tanta importancia. Mis papás siempre han estado al pendiente de mí. Yo no digo que ya no les importe, pero mis papás eran un poco escépticos referente a los temas de salud mental porque pensaban que estaba bien, cuando yo claramente no lo estaba. Entonces yo le dije a mi mamá, por favor, necesito ayuda. Y mi mamá, pues, no digo que no pusiera la atención adecuada, simplemente como que no creyó que fuera tan grave. Y pues no pasó nada. Con ella no hubo respuesta.
Entonces fue como de llegó un punto en el que yo empecé a pensar en suicidarme porque yo me sentía mal. Yo decía, necesito que se termine este sentimiento, yo no puedo con esto. Yo empecé a pensar que si yo me moría, ya iba a estar tranquila, ya no me iba a sentir como me sentía, ya no iba a lidiar con lo que lidiaba. Entonces, pues haz de cuenta que yo en un arranque, un día, mis papás se fueron, mi hermano se quedó en su cuarto encerrado. Yo en un arranque, yo ya había juntado desde días antes botes de pastillas. Captapril se llama esa medicina, que es para tratar la presión arterial alta. Entonces yo junté varias botellas de esa medicina, junté antihistamínicos, que soy alérgica a los antihistamínicos, paracetamol, también soy alérgica. Y todo eso yo lo tenía en mi cajón. El día que se fueron mis papás, yo me sentía súper mal, de verdad. Yo no pensaba con claridad. Algo me decía, acaba ya, acaba ya, no necesitas vivir esto, simplemente te vas a dormir y ya, no vas a saber de nada, ya no vas a sufrir. Entonces fue donde yo decidí pues tomarme todos los medicamentos y fue en un arranque, de verdad. Por eso a mí me quedó muy marcado esto. En un segundo se hace la diferencia de la vida y la muerte, porque yo duré minutos y minutos y minutos y minutos mirando los medicamentos, porque en el fondo yo decía, es que yo no me quiero morir, yo tengo mucho que hacer, quiero vivir muchas cosas. Yo decía, estoy joven, no es justo, o sea, no es justo, ¿por qué no puedo ser feliz? Porque yo siempre consideré que era una buena persona con los demás, me esforzaba mucho, daba todo de mí y aún así me sentía muy insignificante. Ay, perdón, me pongo un poquito sentimental porque es que este tema es fuerte, es muy fuerte para mí. Bueno, en un arranque me tomé las pastillas. Yo en aquel entonces utilizaba WhatsApp web. Eso lo que hacía es que tú escribías un mensaje y lo podías programar para que le llegara a la hora y el día que tú quisieras a la persona que tú quisieras. Entonces yo escribí una carta de despedida para las personas que yo consideraba más importantes en mi vida y se la mandé a mi mejor amiga. Programé ese mensaje 24 horas después, cuando yo ya me imaginaba que pues ya no iba a estar, ¿no? Y pues me acosté. Luego mis papás llegaron, de que hablamos de un tema que teníamos pendiente. Yo lloré mucho, yo me sentía muy triste. Y mi mamá y mi papá me abrazaron, todo bien, pero yo no les conté lo que yo había hecho. De repente yo me empecé a sentir pésimo, pero horrible. Yo de verdad sí sentí que me iba a morir. Entonces llegó un momento en el que yo ya no aguanté. Dije, es que me entró la claridad a mi cabeza de, es que no me quiero morir. No me quiero morir de esta manera. Yo quiero vivir y quiero hacer muchas cosas. No puedo dejar a mi familia sola. No me puedo hacer eso a mí misma, a toda la gente que me quiere. Entonces yo dije, no. Y yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo me hice daño. Mi papá es médico, mi papá me ayudó. Mi papá me inyectó para que no pues tuviera yo un problema gástrico referente a una úlcera, algo. Yo estuve vomitando, sacando el medicamento. Yo recuerdo en ese entonces que mi mamá se molestó mucho. Se molestó mucho. Me decía que yo era muy abusiva, que yo por qué le hacía eso. Pero mi mamá lo que no comprendía es que con la persona con la que yo fui más mala y yo fui más cruel fue conmigo misma. Porque a final de cuentas, yo no me amé, no me valoré y yo no sabía cómo responderle a mi mamá, o sea, lo que yo había hecho. Mis papás duraron un tiempo sin confiar en mí.
No les gustaba que estuviera encerrada, me movían a todos lados. Incluso yo, después de lo que pasó, tuve que ir a presentar un examen a la universidad, que obviamente reprobé el examen, o sea, yo no estaba bien. Por más que yo quisiera, yo no estaba bien. Y luego empecé a tener más complicaciones con el ginecólogo. Yo le dije de verdad, ¿saben qué? Les dije, yo no puedo seguir tomando este medicamento. Yo no puedo. Porque yo le tenía pánico a seguirme sintiendo de la misma manera. Suspendí el medicamento inmediatamente. Y cuando le dije al ginecólogo, él me decía que no había otra opción, que tenía que tomar eso. Dejé de ir totalmente al ginecólogo. Intenté ir con la endocrinóloga. Me dijo lo mismo, que tenía que seguir tomando esos medicamentos. Y automáticamente no volví a ir. No volví a ir para nada. Yo duré, pues, como que 2 años sin ir al médico. Yo deserté de la universidad. Yo dejé la carrera. Aunado a esto, que un profesor me estaba metiendo presión. Bueno, no era profesor, coordinador de la carrera. Me estaba metiendo presión por cuestiones personales. Me estaba metiendo peso de un evento que él quería armar, que él quería hacer, que claramente no estuvo bien la organización. Porque él me avisó muchos meses antes que quería hacer ese proyecto. Pero no es la misma que te avisen, te den, por ejemplo, él quería que yo cantara ciertas canciones en inglés de Michael Jackson. No es la misma que me hubiera dado con mucha anticipación las canciones que él quería que yo cantara y que yo las hubiera estudiado, me las hubiera aprendido, a que me dijera, ah, no, pues ¿sabes qué? En 3 semanas, 4, es el concierto. Y toma, apréndetelas. Disculpa, o sea, número 1, me agarró en una época de mi trabajo donde se llama temporada alta. Yo soy cantante, canto con una orquesta. La temporada alta, o sea, había mucho trabajo. Todavía no había pandemia. Segundo, yo estaba teniendo dificultades con la universidad por las cuestiones que les comenté anteriormente. Entonces yo estaba buscando cómo rescatar ese semestre de la carrera. Y a todo esto, que cuando yo hablé con él, yo le había dicho a él que sí, que estaba bien, pero que podía cantar menos canciones de las que él quería. Porque pues era muchísimo para aprendérmelas a memoria. Y luego no era solo un evento de, ay, cantar y ya, sino que tenía que mandarme a hacer vestuario, tenía que ir a ensayos con la orquesta. Luego de eso, tenía que organizarme, pues si yo quería hacer como un tipo show, pues, de qué coreografía y así. Entonces yo hablé con él y le dije, primero me dijo que estaba bien, luego me dijo que a él no le convenía contratarme por tan poquitas canciones y yo lo comprendí, pero yo le dije pues que no podía participar. Luego esta persona me dijo que era poco profesional de mi parte, o sea, estábamos hablando que esta persona es un músico con años ya de carrera y yo iniciando adolescente. Y él diciéndome que era muy poco profesional de mi parte cuando él me avisó tarde, o más bien me dio el repertorio tarde. Me dijo que él no podría recomendarme con otros compañeros, como dando a entender que prácticamente que si le preguntaban de mí, que no iba a hablar positivo, pues. Y luego se metió directamente conmigo al decirme, si me dices que no vas a participar en mi proyecto, mínimamente dime que es para ponerte las pilas en la escuela. O sea, y no por tu trabajo, porque en tu escuela no vas bien. Esto me dijo él. Yo hubiera tomado bien las cosas si él me lo hubiera dado como un consejo, ¿saben? Así como de que por fuera del tema, tranquilo, decirme, oye, ¿sabes qué? Como coordinador realmente eso le tocaba hacer. Decir, ¿sabes qué? Oye, yo sé que estás batallando en la escuela, de verdad te invito a que te pongas a las pilas, de que de verdad le pongas ganas, empeño, tú puedes. Eso hubiera estado bien. Pero el hecho que lo mezclara con algo personal de él y que me lo dijera como venganza para hacerme sentir mal por no poder colaborar con él, a mí eso me pegó muy duro. Aparte de que yo estaba sensible, pero muy sensible por lo que acababa de pasar.
Esto no tenía ni siquiera, lo que me pasó, que les conté, de que, pues, lo que me hice, no tenía ni siquiera una semana de que había transcurrido. Y a él, pues, yo sé que él no sabía, pero igual no fueron los modos. Entonces todo eso me orilló a que yo dije, ¿sabes qué? Esto me está haciendo daño. Yo no estoy aprendiendo, me estoy sintiendo mal conmigo misma, me siento incompetente, me siento frustrada, necesito aires diferentes, no puedo seguir ahí. Entonces yo me salí de la universidad y yo empecé a tener clases particulares para prepararme para hacer una audición en una escuela de mayor prestigio. ¿Qué pasó? Sí me estuve preparando unos mesecitos, clases de solfeo, de armonía, clases de canto, todo bien. Pero de repente llegó la pandemia. Entonces yo estaba ya luchando con mi depresión y de repente fue un golpe de realidad de mis papás. ¿Sabes qué? Es que no sabemos qué va a pasar. ¿Qué tal que tú intentas irte para allá? Luego, no sé, nos quedamos sin trabajo, ya no hay recurso. Aparte vas a renunciar a tu trabajo. ¿Qué vamos a hacer? O sea, y fue donde yo dije, bueno, de plano no puedo irme a estudiar fuera música. Y aquí no tengo opción. Entonces fue donde yo dije, bueno, voy a estudiar otra cosa. Y decidí estudiar gestión turística y gastronomía. En ese entonces fue donde a mí me entró como que energía positiva de intentar hacer bien las cosas por mí misma. En ese entonces yo volví al ginecólogo porque yo empecé a tener problemas de que tenía sangrados muy intensos, de que me bajaban los grados de las plaquetas, o sea, ya eran sangrados extremos que ya me ponían en peligro. Entonces ya empecé a ir otra vez al ginecólogo y vi a mi ginecólogo de confianza de siempre, pero esta vez estaba su hijo. Y la verdad que yo tenía un poquito de miedo porque nunca había ido a otro ginecólogo. Pero no saben, su hijo, de verdad, yo quiero decirlo, para mí, él fue un ángel. No saben, él fue un ángel en mi vida. Porque él es una persona que, de verdad, hay personas que nacen para su vocación. Él nació para ser médico. Él nació para ayudar a otras personas. Yo estoy segura de eso porque no saben lo buena persona que es. Él me explicó mi situación, que yo no estaba tan perdida respecto a eso. Yo ya sabía cómo yo estaba. Yo no sabía que había empeorado tanto en el tiempo que decidí alejarme de del proceso, pues, de tratarme. Pero igual él nunca se desanimó conmigo. Desde el primer momento en el que yo entré fue súper respetuoso. Jamás sentí que mi peso, o sea, es que eso es una realidad. Las personas que somos gordas, cuando vamos muchas veces al médico, lo primero que te dicen es de que, sí, estás gorda, ese es tu problema. Bueno, yo puedo comprenderlo, ¿saben? Pero es como de si voy por un dolor de garganta y tú me dices, es que es porque estás gorda. Es como de, oye, ¿qué te pasa? ¿Me entiendes? Hay que tener tacto. Hay que tener mucho tacto para, pues, tratar a las personas. Porque tú no sabes de lo que han pasado de las personas. Cosa que el médico, el ginecólogo, el hijo de mi ginecólogo, que también es ginecólogo, de verdad, mis respetos, es una persona finísima, finísima, finísima. O sea, fue tan comprensivo desde que entré. No crean que me que me trató así como de que, ay, de que mi niña, para que no te sientas mal. No, me trató como una persona, como debe de ser, como una persona normal, una persona, o sea, él me trató desde una parte externa, o sea, no se metió directamente con mi forma de vida, no se metió en temas delicados conmigo. Él fue muy respetuoso y supo cómo llevar la plática. Me explicó perfectamente qué es lo que yo tenía.
Me explicó perfectamente cómo podríamos tratarlo, y él me dijo, yo tengo el antecedente de que no te cayó bien este medicamento, aquí está, yo no te voy a obligar a que lo vuelvas a tomar, yo te voy a dar una alternativa, y que es natural, me dijo, quizás es un poco más costosa, pero es natural y no te va a afectar en lo hormonal, o sea, ya en lo que viene siendo directamente en cómo yo me sentía y cómo me desempeñaba en mi vida. Entonces, bueno, yo empecé con ese tratamiento y con dieta, yo sola, empecé a alimentarme mejor, vaya. No es dieta. Ay, perdón. La palabra es régimen alimenticio. Empecé a buscar comer correctamente. ¿Qué fue esto? Empecé a comer más frutas, más verduras. Seguí comiendo proteínas, pero más medido. Dejé de comer chucherías, que aquí les decimos en México, sabritas. Dejé de tomar refrescos. En 6 meses bajé 38 kilos. O sea, ya sabrán. Entonces, se suponía que yo me debía sentir mejor. Y no les voy a mentir. De hecho, tengo un video que va a ser el primer video que voy a poner en el canal. Haz de cuenta que yo, cuando bajé de peso, me empecé a sentir mejor conmigo misma. Yo me miraba y decía, no estoy tan mal. Y me empecé a animar a ponerme más ropa bonita. Empecé a comprar ropa de mi talla en Shein. De que empecé a ponerme bikini. O sea, fue la primera vez que yo usé un bikini en toda mi vida. Un bikini. Y yo me sentí bien al usarlo. Tuve miedo al principio. Pero luego me dije, bueno, es que se mira muy bien. Si cualquier persona puede usarlo, yo también. Entonces yo empecé a tener pequeños pasos hacia mí. Y de repente llegó un punto en que mi salud mental se quebró. Porque sí, estaba mejorando mi salud física. Pero la realidad es que yo no fui a la psicóloga, no fui a la psiquiatra. Y todo mi empeño se fue hacia abajo. Porque yo no estaba bien emocionalmente. Yo empecé a deprimirme, me la quería llevar dormida, me la llevaba llorando, yo me miraba en el espejo y yo, de verdad, yo me trataba mal a mí misma. Yo misma me autoflagelaba, o sea, yo me decía, ay, qué fea, ay, qué gorda, aunque bajé de peso, o sea, ese era un pensamiento muy constante en mi cabeza. Aunque baje de peso, voy a seguir siendo la misma persona asquerosa que soy. Entonces, fue horrible, de verdad, fue algo feísimo. Entonces en mi cabeza empezó a entrar la idea de volverme a hacer daño. Y a mí me aterró. Cuando volvió a cruzar por primera vez esa idea, a mí me dio un pánico, pero un pánico que yo de verdad corrí con mis papás y les dije, ¿sabes qué? Yo tengo mucho miedo porque yo estoy pensando en hacerme daño y la última vez que lo pensé, en un segundo, en un segundito, fue cuando lo hice. Entonces yo tengo pánico, yo no me quiero hacer nada. Y mis papás fue donde ellos de volada, de que no, hija, de verdad, ahora sí, vamos a atender eso. Y yo empecé a ir a la psiquiatra. Fui en mi primer cita con la psiquiatra y sí, ella me dijo que tenía depresión y ansiedad. Entonces me empezó a tratar con un medicamento ligero. Y me saqué cita con la psicóloga. Me la recomendó la psiquiatra. Y haz de cuenta que empecé a ir a la psicóloga desde el primer momento en que entré. Ella, mis respetos para la psicóloga. Cuando quieran de verdad el número de una psicóloga, mi psicóloga se llama Rebeca. Rebeca Carrillo, de verdad, ella me devolvió mi vida. De verdad, ella, mis respetos. O sea, a mí me hacía tanta falta esa terapia, pero falta muchísimo. Ella, desde el primer momento en que entré, súper respetuosa, súper amable. Me sentí en confianza como nunca, de verdad, para yo poder abrirme y contar mis temas.
Entonces fue como de que con ella empecé a vivir este proceso terapéutico y empecé a mejorar poquito a poquito, poquito a poquito. Con la psiquiatra, pues de repente tuve recaídas, me tuvieron que cambiar el medicamento porque no fue eficiente, aunque me subieron las dosis, me seguía sintiendo mal. Me cambiaron el antidepresivo por uno más fuerte y ya de que pues todo estuvo un poquito mejor. Con la terapia, de verdad, yo traté muchos temas muy importantes. Toqué toda mi vida. Toqué mi tema principal, que era el amor propio. Empecé a quererme un poco más, empecé a amarme. En estos momentos de mi vida, yo creo que es cuando yo más he llegado a quererme. Y por eso mismo es que, amigos, así como me ven, que estoy ahorita, no romantizo la obesidad. No la estoy romantizando. Lo que estoy romantizando es el amarme y el quererme. Porque mi cuerpo es el reflejo de mi vida. Y mis 23, porque acabo de cumplir 23, mis 23 años de vida no han sido fáciles. Yo sé que todos hemos tenido vidas difíciles. Yo no me voy a victimizar. Yo no voy a decir, no, es que todo el mundo me ha hecho daño. Y yo, que no, pobre de mí. No, amigos. La verdad es que yo también fui mi peor enemigo. O sea, yo misma me hice muchísimo daño. Entonces, yo tuve que aprender a perdonarme a mí misma. Aprender a perdonarme para empezar a amarme. Empezar a amarme desde dentro. Quién yo soy, cómo soy. Luego vino el cómo me veo. Porque este cuerpo, amigos, de verdad, así como está, si estuviera delgado, así como está gordito, sea como estuviera mi cuerpo, o como esté, como vaya a estar, porque va a seguir cambiando mi cuerpo, yo me voy a amar. Me voy a amar porque esto que ustedes ven aquí, esto no es todo. O sea, es una parte de mí. Todo lo bonito, todo lo bello está tanto en el físico como en tu interior. A final de cuentas, esto siempre va a estar en constante cambio. Nunca te vas a ver igual. Un día puedes despertar con un granito, un día puedes despertar, no sé, con una rojez, lo que tú quieras. O sea, tu cuerpo va a estar en constante cambio. Es el reflejo de tu vida. Pero al final de cuentas, yo creo que lo básico, lo más importante es tu esencia, ¿saben? Al menos yo, en estos momentos, yo me considero una muy buena persona. Yo considero que intento no hacerle el mal a los demás. Yo intento, pues, ser una persona que tenga buenos valores. Trato a los demás como a mí me gustaría que me traten. Ese es mi lema. Y no soy perfecta. Nadie es perfecto. Tengo muchos, pero muchos defectos. Yo lo sé. Pero lo importante no es encasillarte en esos defectos. Lo importante son tus ganas de mejorar, de ser una persona en evolución. Y al menos yo en estos momentos de mi vida, de que pasé un montón de cosas, yo estoy en un punto en el que me siento muy bien conmigo misma. O sea, obviamente yo sé que me he descuidado mucho en mi alimentación. O sea, volví a subir de peso. O sea, mi cuerpo sabe que no está en óptimas condiciones, pues de salud física. Pero al menos espiritual, mental y psicológica ya estoy en paz. Y ahora que empiece a volver a hacer ejercicio, a volver a alimentarme mejor, todo eso va a ser un plus que en estos momentos voy a ser la mejor versión que yo puedo ser y voy a seguir buscando convertirme en la mejor versión siempre. Entonces, yo, pues estos videos los voy a empezar a hacer más que nada para platicarles como que mi día a día, cómo vivo, cómo me siento. Les puedo mostrar, voy a empezar con el favor de Dios. Eso quiero creer, a dar clases de canto. Voy a seguir yendo a trabajar a eventos. Yo canto en ceremonias, canto en fiestas con una orquesta de mi ciudad. Ya tengo casi 4 años, en octubre voy a cumplir 4 años con ellos.
Entonces yo voy a seguir haciendo muchas cosas. Ahorita estoy estudiando gastronomía, gestión turística. Yo les voy a subir contenido variado de mi vida. O sea, no les voy a grabar de que todo mi día, de que, miren, me fui para acá, para allá. A lo mejor sí, puede sí. Pero les voy a grabar como pequeños clips, ya sea cantando incluso, cocinando, viajando, lo que sea, para platicarles. Porque quiero compartir mi proceso. Y no porque, que todo el mundo me conozca. No, yo quiero compartir mi proceso. Porque a mí me gustaría que mi historia sirva para que otras personas que están en la situación en la que yo he estado y en la que estoy, si se sienten identificadas y pueden encontrar apoyo o pueden encontrar, pues, ¿cómo les explico? De que si se sienten mal y piensan que las cosas no van a mejorar, no van a cambiar, que puedan encontrar inspiración en darse cuenta que sí, realmente tú eres, pues a fin de cuentas, tu mejor amigo y tu peor enemigo. Entonces, yo sé que a veces no podemos solos. Si tú no puedes solo, no puedes sola, de verdad, pide ayuda. No te vas a ver mal, no te vas a ver débil. La gente no va a pensar que estás loca, que estás loco por ir a terapia. Eso realmente te va a salvar, te va a devolver la vida. Porque hay batallas que no podemos pelear solos. Yo aprendí eso. Y sinceramente, yo creo que vivir el proceso que he vivido, que por cierto, olvidé decir, a mí ya me dio la alta la psicóloga. Entonces, todo lo que yo viví me reconfortó. Y yo siento que a mis 23 años estoy aprendiendo a vivir otra vez. Porque salí del hoyo. Yo salí de ese hueco. Entonces, para mí, el mundo está lleno de nuevas posibilidades. Sé que va a sonar muy cliché, pero hay muchas cosas que quiero hacer. Hay muchos constructos que yo quiero pelear para romper. Como el hecho de que una persona gordita no se puede poner bikinis. O sea, sí se pueden poner, claramente. Pero son constructos que la gente ha establecido por, pues, el típico estándar que tienen de belleza. Pero yo quiero, pues, luchar con eso. Porque incluso en mi propia familia, aunque no sea una manera, pues, a propósito que quieren hacerme sentir mal, está ese constructo. Y yo también tenía ese constructo. Entonces ahora tengo una idea completamente diferente. Yo quiero vivir plena. Si yo me quiero poner un bikini, si me quiero hacer una perforación, si me quiero tatuar, lo que yo quiera hacer con mi vida, con mi cuerpo, siempre y cuando no dañe a otras personas, de verdad se los juro que yo voy a hacer hasta lo imposible por hacerlo. En este caso, pues yo les voy a estar platicando pues cómo me va con, con esta nueva etapa de intentar ser fitness. Ay, amigos, es que es muy difícil cuando no estás impuesta. Pero de verdad, yo voy a intentarlo. Le voy a poner muchas ganas. Y me van a ver algunas veces caer, me van a ver levantarme, me van a ver en esta constante lucha. Porque pues es complicado cuando has llevado el tema del peso mal, pues prácticamente toda tu vida. Ya no lo satanizo. Ya no satanizo el tema. Lo único que repruebo son los malos comentarios, las personas que te quieren dañar o las personas que fingen interés solo por poder opinar en cuestiones que no deben de opinar de ti. Entonces hay que fomentar el respeto, la inclusión y pues buscar ser mejores personas. Ese es el objetivo en la vida, amigos. Ser felices y ser buenas personas. Porque no por ser feliz vas a dañar a otros. Entonces, pues, amigas, amigos, amigas, sé que mucha gente me va a echar tierra por de repente decir con lenguaje inclusivo. Pero bueno, pues aquí es todo. Y este video está larguísimo. Yo creo que lo voy a dividir en 2 partes. Y pues, la neta espero que no se aburran, pero pues, es que ¿qué hacía? Les quería contar todo. Y sé que me faltó contar algunas cosillas que van a ir saliendo conforme, pues, platiqué con ustedes y así. Pero pues, este es el comienzo. Hola a todos y pues, acompáñenme en este camino. Y pues, gracias por ver este video. Nos vemos después.